Estimados estudiantes, saludos en el Señor Jesús y bienvenidos a esta eh, 11ª sesión de este curso de Introducción a la Hermenéutica. Y ya para la semana que viene, pues sería, digamos, la semana final de este curso, la semana número 12. En esa semana, pues no vamos a tener ningún video ni ninguna enseñanza, porque es mi deseo el que usted dedique toda la semana del curso a preparar su trabajo final, su trabajo hermenéutico final. Así que yo estaré pendiente de cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga a lo largo de ese trabajo final, y confío en el Señor de que usted pues, pueda hacer lo mejor que usted pueda por pues poner en acción, poner en práctica todo lo que usted ha aprendido a lo largo de todo este curso. Así que con ese fin de que usted pueda prestar atención a eso en una forma directa y clara y sin estar pendiente de ninguna otra tarea, esta semana pues ya es básicamente aplicar todo lo que se ha aprendido a lo largo de todas estas semanas, y de esa forma usted pues completar este curso y pues seguir hacia adelante en su viaje de formación teológica. Bien, esta semana estaremos nosotros tocando el tema de hermenéutica en el Antiguo Testamento, y es muy importante que podamos, por supuesto, entender. Normalmente se supone que el Antiguo Testamento se presente primero y se enseñe primero y luego se haga el Nuevo Testamento. Yo lo he hecho a la inversa porque el Nuevo Testamento es mucho más familiar para ustedes, los estudiantes. Debido a eso, pues comenzamos la avenida un poco más fácil. Perdón, a partir de ahí, pues ya estamos entrando a lo que es el Antiguo Testamento. Así que estaremos hablando un poquito acerca de lo que es interpretando el Antiguo Testamento. Y como mencioné la semana anterior, tenemos que entender que pese a que el Nuevo Testamento está ligado al Antiguo Testamento, ambas secciones de las Escrituras pues son diferentes. El contenido, perspectiva y aún género literario de algunos de los libros del Antiguo Testamento son diferentes del Nuevo Testamento, por lo que sus peculiaridades lingüísticas y teológicas deben de tomarse en cuenta al momento de hacerse una hermenéutica. Pese a que tenemos ciertas diferencias, por supuesto, en contenido y perspectiva, esto no quiere decir que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento carecen de unidad. Todo el mensaje del Antiguo y el Nuevo Testamento es uno. Es decir, ambas partes de las Escrituras son la totalidad del mensaje divino para la humanidad. Y el elemento que los une, básicamente, es la persona de Yeshua HaMashiach, el personaje conocido como el Mesías prometido, Jesucristo, el enviado. La negación de la validez del Antiguo Testamento en la vida cristiana es, digamos, una falsa doctrina que proviene del marcionismo. Hoy día, ya sea en la práctica o en teoría, tenemos ese mensaje implícito de que nuestro enfoque debe ser el Nuevo Testamento, relegando el Antiguo Testamento a lecturas, digamos, de un puñado de libros. Bueno, particularmente escucho pastores que hacen mención de que somos una iglesia neotestamentaria. Ese término a mí me asusta un poco por el hecho de que nosotros somos una iglesia de toda la Escritura. No somos una iglesia únicamente del Nuevo Testamento. Yo sé lo que quisieran quizás decir en términos de que, pues sí, la iglesia nació en el periodo del Nuevo Testamento. Pero la iglesia tiene su esencia, tiene su origen real en el Antiguo Testamento. Así que cuando nosotros hablamos o nos hacemos referencia a la totalidad de las Escrituras, nos estamos refiriendo desde Génesis hasta Apocalipsis. La negación de la validez del Antiguo Testamento en la vida cristiana es una falsa doctrina.
muy importante que nosotros pues tengamos eso. Yo la verdad que no entiendo por qué tenemos hoy día creyentes que lo único que utilizan el Antiguo Testamento es para leer los salmos, los proverbios y cuando se va a hablar de los diezmos, que ahí vamos al libro de Malaquías. Pero fuera de ahí, raramente, bueno, quizás cuando los niños que queremos leerle la historia de David y Goliat, pero fuera de eso, lamentablemente, pues hay una desconexión sobre un 95% de las escrituras del Antiguo Testamento con los creyentes por ese desconocimiento. Otro peligro al que se enfrentan muchos creyentes es el de alegorizar el Antiguo Testamento. Esto es un modo, digamos, interpretativo muy peligroso, el cual puede llevar a personas a caer en falsas doctrinas y herejías. Pese a que el Antiguo Testamento tiene elementos que eran temporeros, también como la celebración de sacrificios en el templo, debemos de saber distinguir dichas cuestiones de los elementos permanentes y válidos hasta el día de hoy. Y estas distinciones tenemos que hacerlas a la luz de los escritos del Nuevo Testamento. Estos elementos temporeros tienen, por supuesto, validez en el día de hoy en términos de su significado en un momento de la historia de la salvación. Ejemplo de ello lo es el sistema sacrificial que nos lleva, digamos, al sacrificio perfecto de Yeshua HaMashiach, el sacrificio en la cruz de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, pues tenemos, digamos, una exposición de la vida y fe del pueblo hebreo como parte de la revelación divina para toda la humanidad. Así que desde el capítulo 1 de Génesis podemos ver algo que es central a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y esto es una fe monoteísta, o una fe basada en un solo Dios. Y este Dios ejerce influencia y dominio sobre todas las cosas. Su acción no está limitada, digamos, a los eventos cíclicos de la naturaleza ni por circunstancias humanas. Dios sigue siendo Dios pese a los errores y horrores que su creación hayan cometido y continúen cometiendo en el día de hoy. Así que Dios es presentado a lo largo de todo el Antiguo Testamento como un ser justo que gobierna con justicia. Podemos observar a lo largo del relato del Antiguo Testamento una historia que es controlada por la soberanía divina pese a los intentos humanos por descarrilar ese plan divino. Y a lo largo de la historia del pueblo de Israel podemos ver una gran escalera en la que nos lleva de peldaño en peldaño hasta llegar al lugar alto en el que podremos presenciar la redención a través de Jesucristo. Debido a todo lo expuesto anteriormente, debemos de hacer una interpretación del Antiguo Testamento dentro de una óptica gramático, histórica y teológica. Este es el marco que hemos utilizado a lo largo de todo este curso y es el marco que nos ayudará a poder, pues por supuesto, conectarlo con el Nuevo Testamento y poder entonces apreciar la unidad de toda la Escritura en su totalidad. El Nuevo Testamento es el documento que, por supuesto, da interpretación a lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Este elemento divino de una Trinidad en acción es lo que se trae a esa unidad a lo largo de ambos testamentos. Dios y sus atributos, como la naturaleza del ser humano y la condición limitada y la gracia divina manifestada en cada uno de nosotros, pues son elementos claves de esa unidad que podemos ver nosotros entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La unidad de la acción de Dios es vista a lo largo de toda la Escritura, de Génesis y Apocalipsis. Es decir, ambos testamentos podemos ver en ellos una línea ininterrumpida entre lo que es la revelación y lo que es la acción de Dios en todo este proceso de traer redención a su creación. Cristo
el Hamashiach, el enviado, es descrito por Moisés y los profetas en el Antiguo Testamento y se encarna a lo largo del Nuevo Testamento. Y que un gran ejemplo de esa unidad y validez del Antiguo Testamento hasta el día de hoy es el hecho de que Jesús, Yeshua, cumple con la totalidad de la ley. De hecho, en Mateo capítulo 5, verso 17, pues nos indica que Él vino a cumplir la Torá, no vino a abolirla. Otro elemento importante de unidad a lo largo de ambos testamentos es el concepto de pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era Israel. En el Nuevo Testamento, los creyentes en Cristo son adoptados e injertados en el árbol de olivo, siendo a partir de ese momento parte del pueblo de Dios. Y frente al rechazo de los practicantes del judaísmo, desde los tiempos de la Iglesia Apostólica hasta el día de hoy, la apologética que utilizamos está totalmente fundamentada en el Antiguo Testamento. Todas las promesas dadas por Dios en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, se hacen una realidad en el Nuevo Testamento. Hay tres elementos importantes al momento de hacer una interpretación del Antiguo Testamento y las quiero compartir con vosotros en estos momentos. Número uno, toda la ley moral que vemos nosotros en el Antiguo Testamento es de validez eterna. La misma fue recopilada y confirmada por Cristo y es válida para nosotros en el día de hoy. Ejemplo de eso, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son hoy una sugerencia, son 10 mandamientos y debemos de cumplir cada uno de ellos. Yo sé que hay muchos cristianos que piensan que algunos de los 10 mandamientos, y tengo en mi mente un par de ellos ahora mismo, pensamos que son sugerencias. Pues no, no son sugerencias, son mandamientos. Todos y cada uno de ellos, léalos. Y pregúntese si usted ha tomado alguno de ellos como una sugerencia. En segundo lugar, las profecías relativas a la llegada del Mesías son cumplidas en la persona de Jesús, en la persona de Yeshua. Eso claramente podemos nosotros comparar textos de un lado y del otro y podremos llegar a esa conclusión en términos de lo que es la llegada y aún el sufrimiento, muerte y resurrección de Yeshua. Tercero, la ley de carácter cúltico o la ley ceremonial pues no tiene validez desde el momento en que llega el Mesías. Sin embargo, debemos de estudiar esas leyes que son de carácter ceremonial, ya que ellas, por supuesto, confirman el carácter redentor de Jesucristo. Así que es vital que nosotros pues tengamos estos tres elementos importantes en mente, en una forma clara, al momento de hacer algún tipo de trabajo hermenéutico. Y no podemos descartar, es vital que no descartemos todas las leyes divinas del Antiguo Testamento como algo temporal. Eso ocurre también. Hay muchos creyentes que dicen, nosotros estamos en la gracia. Y como estamos en la gracia, pues podemos hacer lo que nos da la gana. Pues no, no es así. Tenemos una serie de elementos, de leyes divinas del Antiguo Testamento que no son temporales. Hay elementos legales del Antiguo Testamento que tienen un valor perenne. Y otros, pues sí, tienen un valor que son temporeros porque fueron dedicados específicamente al pueblo de Dios en aquel momento histórico. Debido a que la persona de Jesucristo es, digamos, el elemento que da cohesividad a toda la escritura, entonces pues podemos apreciar a lo largo del Antiguo Testamento una riqueza cristológica. Muchas personas no saben esto, pero sí, eso es así. Todo lo visto en el sistema, digamos, cultico, ceremonial, apunta a la persona de Jesucristo. De la misma manera, las profecías de personajes como Isaías, Jeremías, inclusive David en los Salmos, entre otros, nos apuntan a la persona de Jesucristo. Y aún las leyes eternas que contiene el Antiguo Testamento nos apuntan en la dirección a Cristo. De la misma manera, y esto está, digamos, estrechamente relacionado con el punto anterior, el Antiguo Testamento contiene
tipología que nos apunta en la dirección de Jesucristo. Lo que tenemos nosotros es cuidado de no convertir los tipos en alegorizaciones. Estos elementos tipológicos tienen como fin anticipar, por supuesto, la figura del Mesías y su plan redentor. Ejemplo de ello lo es, digamos, el rey y sacerdote de Salem, Melquisedec, que lo vemos en el libro de Génesis, que sin duda alguna es el tipo de la figura de Jesucristo, rey y sacerdote, como lo vemos nosotros descrito en el libro de Hebreo mucho más adelante. Las siguientes dos pautas que les voy a mencionar ahora pues son sumamente esenciales en el momento de nosotros hacer una interpretación del Antiguo Testamento. Primeramente, mediante la aplicación del método gramático histórico debe de determinarse el mensaje que el autor quiso comunicar a su audiencia original. Y en segundo lugar, debe de precisarse la relación del texto del Antiguo Testamento con el contexto del Nuevo Testamento para corroborar si tiene o no una proyección que rebase tipológicamente o aún proféticamente su significado original. Y de la misma manera, y del examen del pasaje a la luz del Nuevo Testamento, se podrá ver claramente si es de vigencia permanente o es algo temporal, si era solo para el pueblo de Israel o para todo el conjunto del pueblo de Dios en el día de hoy. Entendamos que el Nuevo Testamento hace referencia a por lo menos unos 300 textos del Antiguo Testamento. Como he mencionado antes, las escrituras de la Iglesia Apostólica era el Tanaj y se hace constante referencia a ella debido a ese entendimiento que la Iglesia había sido ya injertada al pueblo de Dios. Es decir, Israel no cesa o no deja de existir, ni su importancia ha decaído, sino más bien nosotros hemos sido conectados a esa gran historia del pueblo de Dios. Por lo que la teología de reemplazo, como he mencionado ya en varias instancias, es una falsa doctrina. El Antiguo Testamento tiene una gran variedad de modos literarios. Tiene historia, biografías, asuntos de jurisprudencia, tiene prescripciones culticas ceremoniales, preceptos morales, cántico, poesía, oraciones y profecía, entre otros, son elementos que debemos de prestar atención al momento de hacer una hermenéutica de este segmento de las Escrituras. Prestemos atención a lo que es el material narrativo histórico. Esta es la narración en la que se comunican acciones o circunstancias de un individuo, familia o grupo social, las cuales encontramos principalmente entre los libros de Génesis a Esther, aunque podemos ver algo de ello también en los Salmos y en libros proféticos. El material jurídico, su parte más importante se halla, digamos, en el Pentateuco o la Torá, pero también encontramos aspectos de ellos en libros históricos y en los profetas. La médula de todo este sistema jurídico del Antiguo Testamento son los 10 mandamientos. Estas leyes y ordenanzas también pues regulaban la vida cultica y ceremonial del pueblo hebreo. Prestemos atención también al material profético, que comprende todo lo relacionado con los mensajes y acciones de los profetas en los contextos de los reinos de Israel y de Judá. También prestemos atención al material de cánticos y oraciones. Pese a que los salmos son, digamos, la fuente principal de este material, no podemos olvidar que encontraremos este tipo de material también entre los libros históricos y los libros proféticos. También sabemos que existe material sapiencial. Estos son, digamos, material de palabras de sabiduría. Libros como el de Job, como Proverbios, como Eclesiastés, son, digamos, su fuente principal. Sin embargo, también podemos ver material de sabiduría en algunos de los salmos. Así que al estudiar el Antiguo Testamento, pues nos daremos de cuenta de que la mitad del Pentateuco, la totalidad de los libros históricos
y una gran parte de los libros proféticos pues, son de carácter narrativo. Y debemos de recordar que en la narrativa histórica que vemos en el Antiguo Testamento no hay, digamos, un concepto de historiografía como lo vemos hoy. Y debido a eso no podemos utilizar el mismo rigor de historicidad que utilizamos para evidenciar, digamos, la historia moderna. La narrativa bíblica no tiene un énfasis en el pasado, sino en el mensaje que los hechos del pasado entrañan en el presente. Es decir, esta narración bíblica no solamente habla de algo, sino de alguien. El Antiguo Testamento, pues, contiene narraciones prehistóricas, que podemos ver entre los capítulos 1 al 11 del libro de Génesis. Elementos como la creación, que vemos nosotros en el capítulo 1, y de hecho es interesante porque tenemos elementos de creación y de recreación, o nuevo ordenamiento, pues nos dan suficiente información para especular acerca de este proceso creativo por parte de Dios. Por ejemplo, Dios había creado los cielos y la tierra en el principio antes de que hubiese desorden. ¿Quién creó ese desorden y por qué? Esto es indicativo de que lo que se describe en 7 días fue una recreación de algo que ya había existido. Dios creó todo en 7 días, periodo de 24 horas de 7 días, como a veces se enseñan en las iglesias. O quizás fueron 7 periodos, reconociendo que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Si Dios conoce el futuro, ¿por qué permitió que la serpiente engañase a Adán y a Eva? ¿No? Estas son algunas de esas preguntas que van a surgir a lo largo de toda esta narrativa. Y, por supuesto, hasta el día de hoy, pues nosotros seguimos indagando, buscando una respuesta a todas esas preguntas de ese periodo prehistórico. En términos de las narraciones históricas, pues tienen su comienzo en el periodo patriarcal, cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, y toda esa narrativa que comienza con la historia de los patriarcas nos lleva hasta la liberación del pueblo hebreo y su entrada en la tierra de Canaán. A lo largo de toda esa narrativa vamos a ver al pueblo de Israel gobernado por jueces y eventualmente entra en su periodo monárquico. Y dentro de toda esta narrativa, por supuesto, pues se encuentra también el material jurídico del Nuevo Testamento. En cuanto al material profético, pues tiene su origen en personas quienes fueron escogidas por Dios para que fuesen sus portavoces. Y hay que diferenciar entre lo que es un vidente de un profeta. Un vidente es una persona que ve elementos o cosas en el futuro. Y un profeta es alguien que emite un mensaje divino en sus dimensiones tanto espiritual como moral. Por supuesto, habían profetas quienes eran también videntes, pero no todos los profetas fueron videntes. Habían profetas que eran estáticos, como Ezequiel, que parecía que le estaba dando un ataque de epilepsia. Y habían otros quienes pues no recibían sus mensajes divinos de esa forma. Por el otro lado, tenemos en el Antiguo Testamento comunidades de profetas o escuelas de profetas que te enseñaban a ti cómo aprender a ser un profeta. Y también vemos profetas en diversas posiciones, desde profetas que eran agricultores hasta profetas que eran cortesanos y personas de Estado. Cada vez que un profeta decía, así dice el Señor, podemos ver la fuerza y la autoridad de esa palabra profética que provenía directamente de parte de Dios. La palabra profética tenía 3 motivos: exhortar, consolar y restaurar. Y cuando se observa un texto profético, pues debemos de tener en consideración a quién fue dirigido ese mensaje. En otras palabras, quién era esa audiencia. Y también debemos de tomar en consideración todo el contexto histórico en el momento en que se da esa palabra profética. Debemos también de considerar si todo el mensaje es literal o si hay elementos de figuras o de símbolos.
En algunas instancias tenemos palabras proféticas de carácter apocalíptico o escatológico, como lo es en el caso, digamos, de Daniel o de Zacarías. Por supuesto, debemos de distinguir también si la palabra profética que estamos estudiando ha tenido ya su cumplimiento o estamos esperando ese cumplimiento. Por otro lado, los textos poéticos pues tienen también sus peculiaridades. Tienen ausencia de rima, tienen ausencia de métrica o de estructura interna en sus versos. Algo muy importante era que tenía como distintivo el paralelismo. Es decir, en la segunda estrofa se dice algo sinónimo, lo cual lo hace paralelo con el verso anterior. Los salmos son una respuesta, digamos, del espíritu creyente a la palabra de Dios. Y en ellos vemos, digamos, elementos que resaltan a Dios como Señor Creador, Dios de la historia, quien eligió a su pueblo para entrar en alianza, entre otros elementos. Los salmos también, por supuesto, hablan acerca del hombre, de su relación con Dios, hablan acerca de la justicia divina y de la vida futura, entre otros temas. Pese a que vemos nosotros, digamos, salmos desesperantes, tenemos también salmos de esperanza. Y de la misma forma que vemos salmos que llaman a la venganza, también tenemos salmos que llaman a la misericordia. En cuanto al libro de Cantar de los Cantares, lo que tenemos frente a nosotros no es nada complicado. Este es un material escrito en forma literal, pese a que yo sé que hay un gran porcentaje de evangélicos y aún de católicos quienes se empeñan en alegorizar este libro comparándolo con la relación entre Cristo y la Iglesia. Pero en realidad este libro se trata de la celebración de la vida matrimonial, utilizando como ejemplo el matrimonio de Salomón con la hija del faraón de Egipto. Debemos de resaltar ante todo que Cantar de los Cantares exalta la pureza y hermosura del verdadero amor en la relación conyugal, vivida conforme al propósito de Dios. Y bueno, en cuanto a los libros sapienciales, como Job, Proverbios y Eclesiastés, pues podemos apreciar en estos libros, por supuesto, la sabiduría del pueblo de Israel frente a la sabiduría de los pueblos a su alrededor. Es decir, era una sabiduría fundamental en tres dimensiones: intelectual, moral y religiosa. Por supuesto, tenemos particularmente en los proverbios elementos de otros pueblos recogidos por Salomón, pero los mismos son basados en los principios divinos del Dios de Israel. Tenemos en algunos de estos textos, por supuesto, lenguaje figurado, pero los mismos son basados en esa conversación divina entre el hombre con Dios. Por lo que debemos también prestar atención en todo pasaje a ese contexto. Cuando hablamos ya del libro de Job, pues no tenemos constancia de que Job haya existido. Es decir, la historia de Job fue escrita al final del cautiverio babilónico y no hay evidencia antropológica o histórica de ningún pueblo haciendo referencia a Job, por lo que la existencia de Job en forma literal pues no es importante en este libro. Lo que es importante es el mensaje que se encuentra plasmado en el libro. El libro de Job ha sido un libro de gran inspiración, ha cambiado mi vida y la vida de mi esposa. Nosotros pasamos por una situación muy difícil por 7 años en la cual pues nuestra hija enferma y fallece, y fue leyendo ese libro de Job que el Señor pues nos permitió caminar y sobrevivir a la muerte de nuestra única hija. Así que si Job existió o no existió, eso no es importante para mí. Lo que sí es importante es el mensaje plasmado en ese libro. Y por último, y concluimos, el libro de Eclesiastés debe de ser examinado con un enfoque en cómo se examinan las experiencias de la vida y de la muerte. Bueno, mis amados hermanos y hermanos, hasta aquí hemos llegado con esta serie de videos. Confío en el Señor que usted
haya sido bendecido por los mismos. Ha sido un honor y un privilegio el tenerle como estudiante. Confío en que usted va a poder pasar este trabajo final y este curso, y que va a continuar con su jornada académica cumpliendo con ese llamado de prepararse y equiparse para hacer toda obra de ministerio. Que el Señor os continúe bendiciendo y hacia adelante en el Señor.